Lugar de encuentro para el talento venezolano, dentro y fuera de nuestro país. Continuamos por todos los medios con Mingo. Otro nivel. Hoy, amigos, recibimos, y qué bueno, yo me siento muy complacido, y el equipo de producción también, que Alejandro Ludy nos pueda atender. Alejandro Ludy es biólogo, egresado de nuestra Universidad Central de Venezuela, con maestría en gerencia ambiental, y es gerente general de la Fundación Tierra Viva, que hacen un trabajo realmente extraordinario. Y lo hemos comprometido para que él nos cuente en detalle y todos nos enteremos, porque probablemente no lo sabemos, de lo que significa, de lo que hay, de qué es la tortuga. Alejandro, buenos días, un gran abrazo, mucha salud para ti, para todos los tuyos, de parte del equipo del programa y de Radio Caracas. ¿Cómo te va? Muy buenos días, Mingo. Muchísimas gracias por la invitación. Un placer, igual, y los mismos deseos para ustedes. Mira, nosotros invitamos a nuestra audiencia a que estuviera muy atenta para este encuentro contigo, y colocamos en las redes futuro que le depara a nuestra isla La Tortuga, ahora que pretenden convertirla en el gran centro turístico del Caribe. Eso último está en comillas porque son palabras de Nicolás Maduro, ¿verdad? Sí. Bueno, yo creo que es muy importante, y es la labor que desde Fundación Tierra Viva queremos hacer en este momento, es tratar de explicar, tratar de informar de, bueno, qué es la isla de La Tortuga, porque realmente en el ciudadano común es poco lo que se conoce, y también se podría pensar que simplemente es una isla más de nuestro mar que está desolada y ya está. Quizás habría que empezar a decir que hay que entender que esta es la segunda isla de mayor tamaño del país. Es decir, la isla más grande de Venezuela es la isla de Margarita. Sí. Y luego La Tortuga, ni siquiera Coche, que forma parte del estado de Nueva Esparta, sino La Tortuga. Por supuesto, es una isla marina, sus ambientes son fundamentalmente los que se encuentran en las islas que conforman nuestras dependencias federales, que no son solamente playas, son evidentes playas, pero son playas arenosas, son playas rocosas, son ambientes que se llaman halófitos, es decir, que hay mucha salinidad, pero donde hay especies vegetales adaptadas, y alrededor de esa isla, por supuesto, hay algo de corales, no mucho, según entiendo, pero hay también unas zonas que llaman fanerógamas marinas, que no son algas, sino que son plantas superiores que están debajo del mar y que son importantes en el ecosistema. Claro. También en una zona, entiendo que hacia el sur de la isla, yo no la conozco, hay buenas formaciones de manglar. Por tanto, es un ecosistema muy complejo, muy extenso, y eso dio mucha investigación, o una investigación suficiente para entender la importancia de esa isla. Porque hay que entender que no se ha investigado mucho, todavía hay claros en la investigación, pero lo que se sabe es suficiente para saber lo delicado del ecosistema. Claro. Ahora, entonces, sí. Además, sí, perdón. No, adelante. Sí, quería poner en los contextos primero, y luego podemos seguir conversando sobre qué se sabe. Se sabe que, por ejemplo, allí hay más de 76 especies de aves, y entre esas aves hay especies migratorias y especies residentes. Las migratorias son especies que viajan desde los Estados Unidos y Canadá, donde se reproducen, y en el invierno boreal vienen hacia las dependencias federales como entrada hacia el continente. Es decir, es un paso importante de esas aves, que se alimentan en los manglares, en las lagunas, antes de seguir. Claro. Y también hay las 5 especies de tortugas marinas que se han descrito para Venezuela, que existen en Venezuela. Las 5 están presentes en la isla de La Tortuga y en los alrededores. 4 de ellas desovan en la propia isla de La Tortuga. Entonces, no es cualquier cosa, entendiendo que
van a haber una serie de modificaciones que pueden afectar a tanto aves como tortugas. Ahí quería que nos explicaras algo sobre la base de tu oficio, de tu profesión, de las investigaciones que llevan ustedes adelante, porque, claro, no conocemos en detalle el proyecto, salvo lo que se presentó, que lo vimos en Venezolana de Televisión y lo comentamos aquí en el programa en su momento, pero tienen previsto levantar un aeropuerto internacional, tienen previsto, no sé si son 10 o 12 resort, hoteles 5 estrellas. Lo que quiero que me digas o que le cuentes a nuestro auditorio es que si esa isla, con este ecosistema que tú acabas de describir también, esta isla de tortugas, esta isla de aves migratorias, esta isla de manglares, es apta para hacer un proyecto turístico como el que pretenden. Fíjate, primero invito a las personas que no han visto el video promocional. Se consigue en YouTube, pero lo pueden pasar por la página web de Tierra Viva, tierraviva.org, y ahí tenemos una nota sobre la isla de la Tortuga, y ahí está el video promocional, donde hablan, en efecto, como tú dices, 10 hoteles, un aeropuerto internacional, campos de golf, entre otras cosas. Estamos pasando de una isla que ha tenido hasta ahora solo unas rancherías y algunas iniciativas de turismo de bajo impacto a pasar a una isla con un proyecto de desarrollo de un turismo de alto impacto. Entonces eso, por supuesto, alerta porque los cambios son notables. No es lo mismo tener unas construcciones modestas para atender al turismo dentro de un área que tener 10 hoteles y un aeropuerto internacional. Según yo he tenido la posibilidad de conversar con algunas personas y algunos estudios que se han realizado, tanto en los años 90 como recientemente, digamos, hace al menos 9 años acá, es que los estudios que se han realizado dicen que un proyecto de gran envergadura, de carácter de ese tipo de turismo, no es sostenible en la isla, no es sustentable. Y cuando se habla de sustentabilidad, estamos hablando tanto de lo ambiental como lo económico y, por supuesto, lo social. Entonces, no se parece ser un proyecto de desarrollo sustentable. Yo no tengo datos precisos porque no hemos hecho nosotros la investigación, pero confío en las investigaciones que se han realizado. Claro. Y también, desde hace muchos años, la propuesta más recurrente que venía desde los investigadores y desde las organizaciones no gubernamentales era convertir a la isla de la Tortuga, que de nuevo tenía poca presión, que lo que habían eran unos asentamientos de pescadores y algunas iniciativas de turismo, en un proyecto que pudiera ser un área natural protegida, un parque nacional o una reserva de biosfera que permita la conservación de los recursos tan importantes de ese ecosistema conjuntamente con un uso sustentable de recursos a través, por ejemplo, de un turismo de bajo impacto. Claro, porque yo me imagino que y uno se pregunta cuál daño se le pudiera hacer a esas tortugas, a esas aves, a la misma especies marinas que pueda haber allí, sí, porque tú construyes unos hoteles y allí va a haber aguas servidas, pues, ¿no? Entonces, yo no sé cómo es ese proceso, no sé si tú nos puedes explicar cómo opera eso allí. Y hay gente que comienza a preguntar, o preguntarte, ¿por qué eso más bien no se hizo, no se hace en Margarita? Que uno ve tantos esqueletos de edificaciones y esa inversión, ese dineral que se va a invertir allí, ¿por qué no se hace en Margarita? Pero, bueno, preguntas muchas para ti, porque además nos dicen que pregúntale a Alejandro si es cierto que hay zonas protegidas por organizaciones internacionales allí en la isla La Tortuga. Sí, tenemos también otras preguntas. Está cerrado el micrófono para variar. ¿Pueden abrir el micrófono? Hola Alejandro, te saludo. Están también preguntando cuál es tu opinión, qué opinión te merece también todo lo que ha ocurrido
en el arco minero, en el delta del Orinoco, con los derrames petroleros, toda esta situación en la que siempre se ve amenazado nuestro ecosistema, en los Roques, ponen el ejemplo de los Roques, todas estas construcciones. Quisiera tu opinión también. Bueno, déjame contextualizar todo eso en un solo mensaje, tratar un solo mensaje. Mira, amigo, antes de pensar los impactos que por supuesto van a tener la generación de residuos sólidos y de aguas servidas, si se llegasen a instalar esa cantidad de construcciones de las cuales se habla, hay que pensar en todas las modificaciones ambientales que tienen que ocurrir para instalar esas edificaciones. O sea, un aeropuerto internacional que implica cuántos kilómetros de pista, cuán largo y ancho, cuánto es el tamaño del terminal. Es decir, eso es un impacto muy importante que significa cambiar completamente ese trozo del ecosistema, que puede ser unas sabanas halófilas, o sea, especies que son resistentes a las sales que están allí, donde seguramente se reproducen aves y demás. Si tú vas a tener esas 10 resorts con playas para atender a todas las personas, evidentemente hay una modificación de las playas de arena. Esas playas de arena son las que utilizan las tortugas marinas. ¿Qué vamos a hacer con la gente que quiere en agosto bañarse en las playas de esos resorts cuando en agosto se reproducen las tortugas marinas? Entonces, hay un impacto que solamente la ubicación de la infraestructura va a tener sobre el ecosistema. Incluso leía en un largo hilo de tuit de un investigador que se llama Joaquín Benítez de la UCAP, donde decía que se han hablado incluso de un puerto. Si se va a establecer un puerto, según los estudios que él conoce, eso tendría que ser al sur. Al sur están los manglares. ¿Qué implica el manejo de un puerto y están los manglares? Bueno, habrá que acabar con los manglares, pero además un puerto donde llegan muchos barcos, pues tiene que ser manejado perfectamente para que no haya una contaminación. Entonces, ese es el contexto. Sí, porque también allí cuando estaban haciendo la presentación decían que los grandes cruceros van a tener como destino o tránsito la isla La Tortuga, los grandes cruceros del Caribe, pues, ¿no? Porque además dijeron que que iba a ser esto, que es tan atractivo que le iban a quitar turismo a Aruba y a Curazao y a Bonaire. Todo eso yo lo escuché cuando hacían la presentación en Venezolana de Televisión. Y mientras conversábamos, estábamos precisamente viendo el video del que nos hablaba Alejandro. Este video promocional de todas las construcciones y de todo lo que va a significar este complejo turístico, la isla de La Tortuga convertida en un gran complejo turístico. Vamos a hacer una cosa, Alejandro. Tenemos una breve interrupción porque vamos a máster, vamos a identificar. Les recordamos que estamos hablando con Alejandro Luis, que es biólogo de nuestra Universidad Central de Venezuela, egresado con maestría en gerencia ambiental y gerente general de la Fundación Tierra Viva, que ustedes pueden seguir allí. Pueden seguirla en estos momentos, Tierra Viva, en todas las redes, y además estamos entonces todos conectados con ellos, que hacen un trabajo maravilloso. Pero en la próxima parte, para satisfacer más inquietudes de todos ustedes, en momentos regresamos con Alejandro. Un espacio para formar la nueva opinión pública venezolana, por todos los medios, conmigo. Bueno, en esta época que es vacaciones, yo lo invito a que venga a Farmacia CVS y más en el CCCT, porque tenemos un departamento de oficina. En ese departamento de oficina usted va a conseguir, por ejemplo, una cartuchera, usted va a conseguir creyones, usted va a conseguir lápices, usted va a conseguir bolígrafos, usted va a conseguir marcadores, usted va a conseguir cuadernos, todos los utensilios que requieren los muchachos y a unos precios fabulosos. Esto lo vamos a extender, evidentemente, para las promociones que hay en materia de papelería, de computación, de electrónica, de fotocopias, de impresiones, de encuadernación, etcétera, 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 porque es realmente una maravilla. Y por eso nosotros decimos que Farmacia CVS y más, todo lo demás, dentro de todo lo demás, es que además de todas las medicinas, usted consigue estos servicios fabulosos, estos departamentos. Este departamento de oficina que se llama OfficeNet está en Farmacia CVS y más. CCCT, Farmacia CVS y más,
todo lo demás. Fin de semana y contamos con Prada. ¿Por qué contamos con Prada? Bueno, porque usted puede decir esta noche, bueno, me voy a tomar un par de whiskycitos y entonces voy a disfrutar de un jamoncito, y voy a disfrutar de una salchichita, voy a disfrutar de un quesito ahumado, voy a disfrutar, o de repente preparo algo con tocineta, o de repente algo pongo un casabito con queso parmesano y mantequilla, pero todo eso lo tengo en Comercializadora Prada y se lo llevan, por supuesto, porque tienen su propio delivery. 0424-120-3562 de Comercializadora Prada, todo en quesos y embutidos con la mejor relación precio-sabor. ¿Cuál es el mensaje institucional de hoy, que es viernes, de la estación de servicio Terrazas del Club Hípico? Vamos a manejar con prudencia. ¿Qué significa manejar con prudencia? Bueno, respetar las leyes de tránsito, pero al mismo tiempo vamos a respetar los límites de velocidad. Yo veo que la gente, sobre todo los fines de semana, serpentea y va volando por las calles, por las avenidas, por las autopistas, y ocurren esos accidentes tan lamentables. Vamos a protegernos todos, vamos a cuidarnos todos, vamos a ser mejores ciudadanos frente al volante. Amigos, es el mensaje de hoy de la estación de servicio Terrazas del Club Hípico, calidad y servicio de primera clase. Sintonícenos a través de Periscope, @RCR750, la radio que se ve. RCR 750 AM. Porque lo bueno une. Un periodista espontáneo, frontal, observador, inconforme, con mucho que decir y escuchar. Regresamos por todos los medios con Mingo. Qué buen invitado, Erika y Mingo. Sí. Hoy Alejandro Luis, biólogo de nuestra Universidad Central de Venezuela con maestría en gerencia ambiental, contándonos, además, gerente general de la Fundación Tierra Viva. Sigan a Tierra Viva en las redes, amigos. Hay muchas preguntas, muchas inquietudes, muchos planteamientos para Alejandro. ¿Por dónde comenzamos? Porque dejamos en puntos suspensivos algo, ¿no? Alejandro, incluso te comentan que, bueno, que este proyecto habría que esperar para ver si efectivamente se... Sí, hay gente que cree que eso no se va a dar, sí, pues no. Hay personas, pero hay otros que de repente dicen, si este proyecto se da, ¿para quién va a ser? Porque con estos salarios que hay en Venezuela... ¿Quién va a poder ir a la Tortuga a disfrutar esto de 5 estrellas? Porque, claro, porque viendo el video... Es 5 estrellas. No, y la presentación que yo vi, claro. Wow, tú decías que la hicieron muy bien. Sí, es un render muy bien hecho, sí, claro. Y los voceros hablaron muy bien, no es lo que acostumbra el régimen de que sale a alguien y entonces tú ves, wow, y te deja mucho que decir. No, aquí, y hay gente que dice, oye, lo perdimos, Mingo, con esos comentarios. No, lo hicieron bien. Pero es el proyecto. Pero ¿no? Insisten en la preocupación por lo del arco minero, los derrames petroleros, la situación de los roques. Las cloacas. Uh-huh. Permítanme entonces comentar lo que quería comentar. Primero, en la isla de la Tortuga, hasta donde yo sé, no hay ninguna figura de protección, ni nacional ni internacional. ¿Ok? Así que no se aplica ninguna de esas. Cuando los oyentes comentan sobre toda la problemática que hay en el país en la actualidad desde el punto de vista ambiental, incluyendo la minería ilegal, el arco minero, la deforestación, tanto al norte como al sur, los problemas con parques nacionales como en Mochima, los roques, con construcciones ilegales, la contaminación por petróleo en la costa de Venezuela y en el lago de Maracaibo. En el fondo, lo que estamos viviendo es un problema, y ahí se suma el tema de la tortuga, de una carencia o una debilidad institucional desde el punto de vista ambiental. Para decirlo, digamos, en términos llanos, nosotros no tenemos un Ministerio del Ambiente como el que teníamos o como el tienen otros países, que pueda ser lo suficientemente fuerte para primero actuar en el cumplimiento de las leyes y las normas que rigen nuestras áreas naturales protegidas, sí, como
los roques, como Mochima, que tienen sus planes de ordenamiento, que están protegidos y que tienen unas limitaciones de uso, o también para poder hacer el seguimiento y el trabajo para evitar que continúen los derrames o la deforestación. Entonces esto es un problema mayor, es un problema institucional, y allí es donde se requiere también una recuperación de la institucionalidad ambiental. Una pregunta que algunos se hacen: yo no puedo especular si el proyecto se va a hacer o no, sino en función de lo presentado y lo bien presentado que está. La pregunta que quizás deberíamos hacernos es: ante un proyecto de esa dimensión, ¿no era necesario, útil, conveniente hacer un estudio de impacto socioambiental previo a esa propuesta? Eso es clave lo que estás diciendo. Yo tengo entendido de que se hicieron estudios hace algunos años, como el que comenté, y donde se decía que un proyecto de este tipo no era viable porque no era sustentable. Aún así, ambientalmente no parece no ser sustentable, sin embargo, no hay ninguna objeción. Es simplemente este proyecto está y este proyecto, al menos teóricamente, va. Entonces ahí es un problema ya de una institucionalidad ambiental. Esa institucionalidad, ustedes como ONG se lo han planteado a la gente que está al frente de Miraflores. Nosotros, no solamente Fundación Tierra Viva, muchísimas organizaciones no gubernamentales de carácter ambiental, hemos venido comentando desde hace muchos años que ya el problema no es simplemente de un ministro u otro, el problema ni siquiera es que pueda cambiarse o no el nombre de un ministerio, el problema es cuál es la función que ocupa ese ministerio. Cuando no existe, de nuevo, y lo que estamos exigiendo a un ministerio es lo que cualquier ciudadano debe exigir, es que se cumpla la normativa ambiental existente. Simplemente, tan simple como eso, y es lo que hemos solicitado para los casos del Ávila, de los Roques, de la contaminación por hidrocarburos, del arco minero. Eso es lo que la sociedad civil organizada a través de organizaciones no gubernamentales ha estado reclamando. Y cuando vemos un ministerio que no toma suficientes cartas del asunto, se percibe como que no está cumpliendo la función que la Constitución y las leyes dan a eso. Entonces, eso es lo que podemos hacer. Nosotros no podemos hacer otra cosa que exigir que una figura tan importante como un Ministerio de Ecosocialismo, pues asuma las responsabilidades que son propias y en un Consejo de Ministros pueda poner su voz en la protección de los ambientes, que es parte de sus objetivos, ¿no? Claro. Esta pregunta que hacía un oyente, no sé si ha podido ser satisfecha ya. ¿Tienen ustedes conocimiento allí en Tierra Viva que hay zonas de la tortuga que están protegidas por organizaciones internacionales? ¿Eso es así? No, repito, lo dije, lo acabo de decir al comienzo, no existe ninguna protección nacional o internacional sobre la tortuga, al menos que yo lo sé. Y estas construcciones que se están dando actualmente en Mochima, Mochima sí es zona protegida. Es parque nacional. Es parque nacional. Hay el caso de los Roques, el caso de Mochima, el caso de Morrocoy, el caso de San Esteban, por decir solamente 4, son parques nacionales. Claro. Los parques nacionales tienen planes de ordenamiento y reglamento de uso. Y un plan de ordenamiento y reglamento de uso dice cuáles son las actividades permitidas, restringidas o prohibidas en diferentes zonas de un parque. Entonces, en los parques nacionales no se pueden hacer construcciones, y las construcciones que se pueden hacer en algunos lugares y con ciertas características. Hasta donde entendemos, lo que está sucediendo en Mochima y lo que ha sucedido en Los Roques es que ese plan de ordenamiento no ha sido respetado, se ha violado la normativa y allí hay una responsabilidad del ente administrador, que en principio es el Instituto Nacional de Parques, pero también el Ministerio de Ecosocialismo. Te preguntan, el señor Jorge Orlando, que un poco su reflexión es si este proyecto se estuviera planteando en un gobierno democrático, estaría causando el mismo revuelo. Isbelia Leones nos hace el siguiente comentario.
dice, en los proyectos comunistas, los hoteles 5 estrellas, como los que hay en la isla de Cuba, son única y exclusivamente para turistas extranjeros. Claro, y aquí dicen que hay mucho de legitimación de capitales, provenientes del latrocinio, del narcotráfico, etcétera, y entonces, bueno, claro, y también le preguntan a él en su condición de biólogo y de ambientalista, ¿por qué escogieron la tortuga? Toda vez que él ha descrito la situación de las tortugas allí, la situación de las aves, el daño que se le va a hacer a esto si se concreta el proyecto. Y también quieren saber si hay alguna manera de decretar en este momento la isla de la Tortuga como parque nacional para que tenga protección. Exacto. Ok, yo solamente me voy a referir a lo que yo puedo manejar desde mi profesión y desde donde trabajo. Fíjense, por principios, la mayoría de las organizaciones ambientales no gubernamentales trabajamos desde una posición y tomando consideración los términos ambientales y técnicos para manejar nuestra diversidad biológica. Claro. En todos los gobiernos, yo tengo ya bastante experiencia desde que me gradué en 1988 y me ha tocado interactuar con todos los gobiernos desde organizaciones no gubernamentales. Y siempre ha habido la manifestación de las organizaciones no gubernamentales de carácter ambiental a proyectos que sonaban con poco criterio técnico y ambiental. Voy a poner un ejemplo. Yo tuve que enfrentarme desde la Sociedad Conservacionista Udobón de Venezuela en los años 90 con el que había sido mi jefe en el Ministerio del Ambiente, porque en el momento querían abrir un programa de cacería de jaguares. Entonces, esto no lo hacemos porque es contra este gobierno o con el anterior gobierno. No. Siempre lo hemos hecho. También antes era muy frecuente, a pesar de esas discrepancias, trabajar con los gobiernos para, por ejemplo, conseguir la declaración de áreas protegidas. Muchas de las áreas protegidas que fueron creadas en el gobierno de Carlos Andrés Pérez provinieron de estudios previos que realizaron investigadores y organizaciones no gubernamentales que, trabajando con el ministerio, le dieron los argumentos para decretar un área protegida. ¿Ok? Igualito han sucedido con muchísimas áreas, y en el caso actual solamente con un par de áreas protegidas recientemente creadas, creo que el año pasado, el año antepasado, una de ellas en Margarita, provienen de estudios de organizaciones no gubernamentales. No sé por qué escogieron las tortugas, yo presumo que es porque era un ambiente completamente, no había nada, y entonces era fácil vender la idea de que todo se podía hacer allí. Claro. Sí. Y cierro, la propuesta de un parque nacional puede venir de la sociedad civil, o sea, nosotros podríamos proponer la creación de un parque nacional. De hecho, ya se ha dicho desde hace mucho tiempo que allí debería haber un área protegida, como lo comenté anteriormente. Sí. Pero al final eso es una decisión del Ejecutivo avalado por la Asamblea Nacional. Y no hay instituciones. Bueno, se nos acaba el tiempo. Tu reflexión final, tu mensaje final para terminar el programa, Alejandro. Bueno, yo creo que es importante hacerle seguimiento a esto y ser muy objetivo en lo que uno está trabajando, y a las personas que están preocupadas, pues ayuden a las organizaciones, no solamente a Fundación Tierra Viva, a muchas organizaciones que están comentando desde el punto de vista técnico lo grave que significa un proyecto como este, y en función de eso apoyen la difusión de los mensajes que estamos enviando. Mira, querido amigo, y las redes es Tierra Viva BZLA. Tierra Viva BZLA en Twitter e Instagram, y también en nuestra página web tierraviva.org. Magnífico, un gran abrazo, Alejandro. Excelente esta conversación con Alejandro Luis, ¿verdad? Qué bueno. Y el trabajo que hacen allí en la Fundación Tierra Viva. Amigos, las interpretaciones finales de todo lo conversado hoy acá, como siempre, de ustedes. Y recuerden, el comunismo te quiebra las rodillas para que tengas que darle las gracias por las muletas. Hasta el lunes.